Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede una vez más y el privilegio de tener este estudio de su santa palabra. El tema a estudiar se titula Jesucristo tomó mi cruz en el monte Calvario. Jesucristo tomó mi cruz en el monte Calvario. El texto base lo tenemos en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. El pasaje de estudio lo tendremos en el libro de Isaías 53, 3 al 7, con otros pasajes de la Biblia que son paralelos, que son afines al tema de esta oportunidad. Bendito sea el Señor, mi Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Mesías. Aleluya. Entonces comenzamos dando la lectura al texto base. Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasaje de estudio, Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo, aleluya. Estamos viendo aquí el tema, el título del tema, Jesús Cristo tomó mi cruz en el monte Calvario. En el estado de Israel hay una cadena montañosa llamada Sión. De ahí se desprenden muchas más montañas, montes, ¿verdad? Así tenemos el Monte de los Olivos,
el monte Calvario, monte Gólgota, ¿verdad? Y se llama Monte Calvario, le dice Monte Calvario porque había una saliente, una roca con rostro de calavera. Calvario quiere decir calavera. Entonces, como da esa imagen, ese lugar, le llaman el Monte Calvario o Monte de la Calavera, que también es conocido como el Monte Gólgota. Ahí, un día, en el año aproximadamente 33 de nuestra era, mueren 3 hombres clavados, crucificados en sus respectivas cruces. 2 ladrones, 2 culpables de esa muerte. Habían hecho maldad, habían sido juzgados y ahora estaban pagando por su maldad. Pero en medio de esas 2 cruces estaba mi cruz, estaba su cruz, porque también fuimos malvados, fuimos corruptos, transgredimos la ley de Dios, fuimos pecadores. Pero hubo alguien que nos libró de esa cruz, tomando mi cruz, tomando su cruz. Siendo inocente, aleluya, siendo el único hombre justo en toda la historia de la tierra, el único justo, el único verdadero, el único temeroso de Dios, el único que cumplió la ley mosaica, el único que nunca ofendió a su padre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él es el enviado del Padre a este mundo para que tomara el lugar del pecador. Es decir, tomara mi lugar y tomara el lugar de todos los hombres de que era tierra. Por eso el tema dice, Jesucristo tomó mi cruz en el monte Calvario. Para él no había cruz. Para él no se hizo la cruz. Recuerde que cuando a Jesús, nuestro Señor amado, lo juzga el gobernador romano, Pilatos, Poncio Pilatos, estaba pendiente de muerte Barrabás. Y él era digno de esa cruz, Barrabás. Porque si usted lee la historia o conoce la historia bíblica, es un hombre malo, pecador. Y como el pueblo, incitado por sus líderes religiosos, los fariseos, pidieron que se perdonara a Barrabás y que en su lugar se crucificara al Hijo de Dios, Jesús Cristo. Hallado en la condición como hombre, dice, porque él tuvo que hacerse hombre. Él ya existía, porque recuerda que él es Dios, una de las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él ya existía con el Padre, coexistía con él, aleluya. Y para venir a cumplir esa misión de tomar el lugar del pecador en el juicio de Dios, tuvo que hacerse hombre. Por eso dice Filipenses, y hallado en la condición como hombre.
se humilló a sí mismo. Oiga, al hacerse humano, al hacerse como nosotros, él se rebajó. Así es que usted y yo no nos podemos creer la gran cosa porque no somos. Nuestro cuerpo se corrompe. Ya a los media hora, una hora de estar en puro sudor con estos climas cálidos, empezamos a sudar, empezamos a heder. Entonces él tuvo que bajar, rebajarse al nivel humano. Por eso dice, se humilló a sí mismo. El divino Salvador, el divino Hijo de Dios. No le importó ser Dios y se hizo hombre, humillándose a sí mismo. Dice, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Miren? El Señor Jesús durante su vida terrenal nunca faltó a la ley, nunca le faltó al Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, horrenda muerte, ignominiosamente. Al Señor se le llevó a la cruz a morir por el más grande, por el más terrible, perverso hombre de los hombres. Así es que la cruz de Jesús, la cruz donde fue crucificado el Señor Jesucristo, representa su cruz y mi cruz, porque ese era el lugar que nos correspondía a nosotros y a todos los pecadores, a toda la humanidad. Esa era la cruz de toda la humanidad que Él vino a tomar para que ahora esa humanidad sea salva. No vaya a la cruz ya, no vaya a morir, no vaya a la muerte eterna, quiere decir. Dice el pasaje de estudio que a ese Cristo, a ese Mesías, a ese Hijo de Dios, a nuestro bendito Salvador Jesucristo, se le despreció. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado. Mira, como quien bota la basura en el recipiente, ¿verdad? Así, despreciado y desechado. Entre los hombres, oiga. No ha habido hombre entre los hombres tan despreciado y tan desechado por la humanidad como el Hijo de Dios. Se le aprecian a los criminales, a los corruptos, no dejan de tener amigos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Mira, el sublime, aleluya, el santo, el grande, el gran yo soy, al hacerse hombre, el pecador no lo toleró, no lo estimó, lo despreció. Y dice que él fue un varón de dolores. Nadie como el Señor Jesús ha sufrido en este mundo como él sufrió. Porque como le dijo el ladrón, arrepentido al otro ladrón allá en la cruz, ¿verdad? Ya crucificados ambos. Nosotros pagamos lo que debemos, le dijo, ¿verdad? Pero este es inocente, este no ha hecho ninguna maldad, le dijo. Lea usted ahí los evangelios. Así es. Jesús no debía nada, no tenía por qué ir a la cruz. Pero fue por amor a usted y por amor a mí, para que usted y yo tengamos la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Varón de dolores, tanto físicamente como moralmente el Señor sufrió.
Sufrió grandes dolores en la cruz del Calvario. Imagínense, clavado, latigado, golpeado, con su rostro desfigurado. Ahí usted puede leer Isaías 52, ¿verdad? Ya al final, los últimos versículos, Isaías 52, dice que fue desfigurado su hermosura, su hermoso parecer. Y era más bello que cualquier hijo de hombre. Era Dios, aleluya. Varón de dolores, experimentado en quebranto, mire. A él no le contaron. Él vino a sufrir en carne propia, como decimos, ¿verdad? El castigo que era para usted y para mí. Él sufrió la ira del Padre, que era para el hombre pecador. Así es que por eso ese Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. Le salió caro al Padre amarlo a usted y amarme a mí. Porque por amarnos tuvo que mandar a su Hijo a salvarnos. Y mire de qué manera. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo, aleluya, Cristo Jesús, su Hijo amado, el Mesías, vino a morir por nosotros. Experimentado en quebranto. Nadie ha padecido tanto como el Señor Jesús. Sus costillas rotas, su cabeza coronada de espinas. Qué vergüenza nos debería dar a toda la humanidad haber actuado tan bestialmente con el inocente Hijo de Dios. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro. No lo vieron en la época. Y hoy no lo quieren ver todavía. Lo ignoran. Ignoran sus enseñanzas. Ignoran su amor. Ignoran su regalo, que es la vida eterna. Y eso le va a estar caro al hombre, a la humanidad. Haber ignorado al Hijo de Dios. Haber despreciado ese regalo glorioso que trajo a la humanidad en aquel año 1 de nuestra era. Y que lo consumó en el año 33 aproximadamente, cuando él fue a morir en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, se acabó. Quedó la humanidad libre de condenación. Quedó la humanidad solo para recibir el regalo. ¿Y cuál es el regalo? Dice 1 de Juan 5:11. La vida eterna. Porque recibiendo a Jesús es como recibimos la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Aleluya. Dice Isaías 53:3. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, no apreciamos lo que el Señor es y nos trajo. Lo tuvimos en poco y no lo estimamos, dice. Lo ignoramos. Y aún lo siguen ignorando. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire, cuántas sanidades hizo y cuántas sanidades sigue haciendo. Aleluya. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro. Y conozco a muchas personas que son milagros de Dios y aún espero otro milagro de parte de Dios. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Aleluya. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los dolores de la muerte. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, muere, déjeme decirle que se va bostezando una sonrisa.
No hay dolores. No hay dolores. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros, la humanidad entera, en la época del Señor Jesús, cuando lo vieron cargando la cruz, cuando lo vieron todo ensangrentado, todo azotado, decían, porque se hizo hijo de Dios. ¿Sí? Con que para ellos era blasfemia que el Padre estaba castigando. No, Él fue azotado y herido de Dios y abatido por nuestras culpas. Por no hacerlo Dios con usted y conmigo. Lo hizo con su Hijo. Entendamos eso. Porque esto le espera a todo aquel pecador que va a la eternidad sin Cristo, cargando sus pecados, pudiendo ser libre, ¿verdad? Porque ya Él se pagó. Ya Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Porque la paga del pecado es muerte y Él murió en pago de nuestros pecados. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mire. Por nuestras desobediencias, por nuestras maldades. Él fue herido. Herido de muerte. Molido por nuestros pecados. Mire. Cuánto latigazo le dieron a mi Señor en la espalda. Hasta romperle el músculo. Hacerlo pozolitos. El castigo de nuestra paz sobre él, mire. Porque usted y yo tengamos paz con Dios. Él fue castigado. Dice la palabra de Dios, perdón, en 2 Corintios 5, 19. Mire cómo dice. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. ¿Oyó? De esa manera el Padre reconcilia la humanidad con Él a través de la muerte de su Hijo. Ah, pero dice Hebreos que aquel que tiene en poco la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y que tenga por inmunda su sangre, dice, recibirá mayor castigo que los que desobedecieron la ley de Moisés. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es que más conviene darle gracias a Dios, darle gloria y honra y venir a Dios a través de Jesucristo, su amado Hijo, porque Él es el don de Dios para la humanidad, Él es el regalo. Y estamos prácticamente a un mes de la Navidad, aleluya. En el año 1 nace el Hijo de Dios, oiga, en Belén Efrata, de Judea, en las tierras de Israel. Ahí nace el Mesías. Ahí nace el Cristo. Ahí nace Jesús de Nazaret. Aleluya. Así es que el castigo de nuestra paz, porque usted se ha reconciliado con el Padre, tuvo él que ser castigado en mi lugar y en su lugar. Como dice 2 Corintios 5, 19. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la muerte de su Hijo y muerte de cruz. Porque las culpas, los pecados suyos y míos, a Él se los cargó el Padre. A Jesús lo hizo pecado. Los más horrendos pecados. Imagínense, lo peor de la humanidad recayó sobre el Señor Jesús. Ladrones, mentirosos, adúlteros, corruptos, afeminados, de todo. Idólatras, blasfemos, ahí de todo sobre el Señor Jesús. Una pestilencia de pecado.
en el Santo Hijo de Dios. A él le cargó el Padre nuestros pecados de la humanidad, siendo inocente. Pero ese es el amor de Dios para nosotros, la humanidad. Y dice siempre 2 Corintios 5:19, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora somos reconciliados. No solamente reconciliados, sino que adoptados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. San Juan 1:12. El que viene a Jesús, el que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el que acepta la vida eterna en Jesucristo, aleluya, instantáneamente es hecho hijo de Dios y justificado, hecho inocente de sus pecados, de sus maldades. Son palabras de Dios que ya hemos estudiado en varios diferentes estudios de temas aquí en el canal, ¿verdad? Pero sigue diciendo Isaías. Dice, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El alma nuestra, nuestra vida espiritual, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, recibimos sanidad ese día. Recibimos sanidad ese día. Dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así es que es descarriarse uno, apartarse, alejarse de Dios. Cada uno por su lado, cada uno por su camino, quiere decir, ¿verdad? Como ovejas, dice. No había un deseo del hombre de estar bajo la autoridad de Dios. Soberbio, rebelde, altivo, orgulloso, creyéndose autosuficiente, el hombre se apartó de Dios y sigue apartado de Dios. Siguen descarriados. Cada cual se apartó por su camino, dice, mire. Así es. Cada uno hace su voluntad, hace lo que se le place, ¿verdad? En el mundo hacen lo que quieren sin rendir cuentas a nadie. Pero déjeme decirle que viene un día en el cual Dios juzgará a cada uno de los pecadores que no se arrepintieron, no buscaron el perdón, no buscaron a Cristo. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Mire, Hebreos 9:27. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Es tiempo, amigos. Venga Jesús para que sus pecados sean atribuidos al Señor Jesús, y esos pecados ya Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y usted queda libre, libre de esa carga pecaminosa. Mire, porque Dios, el Padre, cargó en su Hijo amado el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Y cuando el Señor Jesús iba a la cruz del Calvario cargando esos pecados, déjeme decirle que él humanamente no iba alegre, ¿verdad? No, él iba triste, él iba angustiado. ¿Sabe por qué? Porque esos pecados lo apartaban del Padre, que eternamente estuvieron juntos, aleluya. Coexistían juntos por la eternidad. Y el pecado aquí en la tierra, unas horas, los separaron del Padre.
Por eso dice, angustiado él y afligido. Mire, angustiado él y afligido. Vamos a estar leyendo para estar recordando lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue ese momento angustioso en nuestro Señor Jesucristo que experimentó? Mateo 27, 11 y 12. Y luego 22 y 26 al 31 dice, y Jesús estuvo delante del presidente y el presidente le preguntó, perdón, Mateo 26, 57 y 59 dice, y ellos prendieron a Jesús, o sea, lo apresaron. Le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús, inocente, para entregarle a la muerte. Mire pues, a él lo apresaron, no para investigar si era inocente o culpable, no, para matarlo de una vez, porque les había señalado su falsedad doctrinal. Sumos líderes, sacerdotes del templo, lo apresaron para entregarlo a muerte, para matarlo. ¿Y qué dice? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban más. A la postre vinieron 2 testigos falsos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas. Otro le herían con mojicones. Mire, mojicones, unos instrumentos de madera, según los teólogos. Le rompieron su rostro porque le daban, dice, en el rostro. Le escupieron el rostro y le dieron de bofetadas, dice. Y otros le herían con mojicones en el rostro. Sufrió el Señor Jesús todo esto por usted y por mí. Pero antes de querer experimentar este sufrimiento, este quebranto físico, experimentó el quebranto espiritual. Dice la palabra de Dios que, perdón, el Señor Jesús se fue al huerto donde acostumbraba a irse. Llegó a, usted lo puede leer en Mateo 26, 36 al 39. Llegó Jesús con sus discípulos, y apóstoles, a la aldea que se llama Getsemaní. Y dice a sus discípulos, sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Mire. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan quiere decir, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire, ahí en Getsemaní. ¿Qué quiere decir Getsemaní? Son 2 piedras de molino, con las cuales trituran la aceituna. Getsemaní era un huerto, una vega de solo árbol de aceituna, simbolizando cómo iba a ser el sufrimiento del Señor Jesús, exprimido como las olivas, como las aceitunas ahí en las piedras, ¿va? De moler, decimos nosotros, va en el molino. Empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire, qué gran dolor espiritual sintió el Señor ahí. Y luego ante los sacerdotes, ¿verdad? El dolor físico de su rostro herido, quebrado, escupido, ¿verdad? Esputos eran. No era saliva, era esputo el que le tiraban. Los más grandes pecadores al santo Hijo de Dios. No sabían quién estaba ahí enfrente de ellos.
al Dios que ellos servían. Pero como lo vieron hombre, humilde, manso, no lo reconocieron, no quisieron. A pesar de que vieron sus obras milagrosas, no quisieron reconocer que él era el Mesías, el Hijo de Dios, aleluya. Tanta fue su agonía, dice la palabra de Dios, que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Fue tanta angustia, fue tanto su dolor espiritual o del alma, como decimos, ¿verdad? Que tuvo el Padre que enviar ángeles. Apareció un ángel del cielo, vino a confortarle. Oiga, vino el ángel a confortarle, a hablarle, que era necesario, quizá, ¿verdad? Quizá le dijo así, que era necesario que él aceptara ese sacrificio, ser la víctima, ser el Cordero de Dios, porque ahí estaba Pedro esperando, ahí estaba Carlos, ahí estaba Francisca esperando ese regalo de el perdón de pecados y vida eterna. Ese sacrificio que en favor a la humanidad estaba a punto de llevar a cabo, lo estaba quebrantando espiritualmente. Él mismo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo, mire. Vino un ángel del cielo a confortarle, a animarle, a decirle, solo Dios sabe qué mensaje, ¿verdad? Y estando en agonía, oraba más intensamente, dice, y fue su sudor como grandes gotas de sangre, mire, que caían hasta la tierra. Científicamente es posible llegar a sudar sangre según la aflicción. Se rompen los vasitos capilares de nuestro cuerpo y en vez de sudor sale sangre. Esa fue la experiencia de nuestro amado Salvador y Dios Jesucristo bendito, que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque hizo una obra apoteósica en la cruz del Calvario, al morir por el más grande de los pecadores, por los más corruptos, por los más sanguinarios. Mire lo que hizo ese grupo de terroristas allá en Israel. Decapitar niños, mujeres, hombres, ancianos, matarlos a sangre fría. Aún si ellos se arrepienten, hoy tienen perdón, porque ese es el amor de Dios para el hombre. Ese es el amor de Dios. No se puede entender humanamente. Por eso dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, ¿ven? Lo peor de pecados. Vendrán a ser como blanca lana, dice. Hay perdón. En Jesús hay perdón. Nuestra cruz, Él la ocupó en el Monte Calvario. Ya no hay cruz para el pecador que se arrepiente. Ya no hay cruz para aquel que se convierte a Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay culpa para el pecador que se arrepiente y busca a Jesús, busca el perdón de Dios en Jesucristo. Justificados quiere decir que Él nos hace inocentes. ¿Miren? Y a partir de ahí comienza la nueva criatura. ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿miren? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado que ha hecho, por muy horrendo, por muy cruel, por muy sanguinario, es borrado
por la sangre de Jesús. Hay perdón en Jesús. Porque el que va a la muerte cargando sus pecaditos, óigame, lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, sufrirá en el infierno por siempre y para siempre, eternamente. Es tiempo ya de venir al Señor. 2023. Mire cómo está el mundo. Mire al pueblo de Dios, Israel, cómo está. El Señor Jesús dijo, cuando viene la higuera, que brotan sus ramas, brotan sus hojas. Y el resto de los árboles, dice, va. Las naciones, va. Saber que el verano está cerca, aleluya. Él es el varón de dolores. Dice 1 Pedro 2, 24 y 25. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire. Jesús, esa pesada cruz que llevaba, simbolizaba el castigo por nuestros pecados. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, al venir a Jesús, usted y yo, ya limpios de pecado, ya con una conciencia cambiada, ¿verdad? Arrepentidos. Ya no buscamos el pecado, ya no. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Aleluya. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Somos reconciliados con el Padre. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Así es? Pecando a cada instante, ¿verdad? Y Dios con gran paciencia esperando que nos volvamos a Él, esperando que le busquemos a Él, esperando que volvamos al camino que Él nos dio. Mire, con paciencia el Señor esperando. Pero viene un día, dice su palabra, en el cual juzgará al mundo. Por eso demanda que todos los hombres se arrepientan, dice, ¿verdad? Mire, porque llega ese día de juicio, juicio divino. Convertidos a Jesús, hemos vuelto al Padre. Nos volvemos al Padre, al obispo de nuestras almas. No hay pierde. Con Jesús no hay pierde, todo es ganancia. ¿Por qué? Porque Él es a quien Dios el Padre lo puso para víctima, para propiciación en el sacrificio. Dice, sí, dice la palabra de Dios en San Mateo 27. Perdón. Veintisiete, 11 y 12. Y Jesús estuvo delante del presidente, Poncio Pilato. Y el presidente le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Mira? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mira, el cuerpo eclesiástico, mira, los fariseos, las autoridades religiosas, mire, eran los que acusaban a Jesús ante Pilato. Dice, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, mire, los ancianos, el Sanedrín. Ellos lo acusaban. Ahí no estaba el pueblo. Ahí no estaba Israel. Ahí no estaba Judá. Eran sus autoridades eclesiásticas. Así es que nosotros no debemos de culpar a Israel por la muerte de Jesús. Si así fuera, pues nosotros también somos culpables, ¿verdad? Porque por nuestra causa murió el Señor. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la muerte. Tenemos que entenderlo. Así lo dice la palabra. A Jehová Dios cargó en él el pecado del mundo, dice, ¿va?
de nosotros. Entonces, ante Pilato, el Señor no respondió. No dijo ni sí ni no. Enmudeció, como dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Mire. Enmudeció y no abrió su boca. No se defendió todo lo que decían los sacerdotes de los fariseos. Mire. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dicen de todos, sea crucificado. Mire. Ellos pidieron la muerte de Jesús. Y muchos de ellos se arrepintieron también. Y fueron perdonados, aleluya. Porque reconocieron que Jesús era el Mesías, es el Mesías y seguirá siendo el Mesías de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. Mire, mire, todo el grupo de soldados, cuadrilla, dice. Imagínense usted. Solo el Señor Jesucristo, ante tal número de crueles pensamientos e intenciones. No crea que tenían buenas intenciones para con él, no. Mire, y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Se burlaban de él, del Hijo de Dios. Y así pasan nuestros días. Del Señor Jesucristo todavía se sigue burlando la humanidad. Miren esos carnavales satánicos, esos carnavales mundanos. Cómo sacan representaciones, menospreciando al Señor Jesús. Todavía la humanidad se burla. Y cuando persiguen a un cristiano, lo están persiguiendo a él también. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo cuando era Saulo? A los cristianos, ¿verdad? Los perseguía. Iba para Damasco, dice, buscando a los cristianos para hacerlos meter en la cárcel y que se arrepintieran, que blasfemaran, que dejaran a Jesús. Cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, al perseguir a los hijos de Dios, a Dios persiguen. Mire qué peligroso. Pues igual, hoy en día, la humanidad más corrompida, la humanidad cada día más apartada de Dios. Y escupiendo en el Jesús, ¿va? Escupiendo en él, tomaron la caña y le herían, lo golpeaban, haciéndole heridas en la cabeza, dice, y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, oiga, arrancarle la carne quiere decir escarnecer, a puro látigo, a puro varejón, le rompieron su carne, su piel, sus músculos. Molido fue, dice Isaías, ¿verdad? Molido fue por nuestras rebeliones. ¿Mm? Por nuestros pecados. El castigo de él castigo que era para usted, para mí, cayó sobre él. Mira. Y quitaron el manto que le habían puesto, dice. Y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahí, en aquel día, estarán todos estos sin haberse arrepentido. Ahí estarán ante el juicio del gran trono blanco. Horrenda cosa es caer a la mano del Dios vivo, dice Hebreos 10. El Señor no merecía esa muerte. Dice Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, hoy en día, no hay justo ni aún uno. La iglesia ha sido justificada por él, mediante la fe que tenemos en Jesús.
Sin Él no habría ni uno solo. Somos justos porque somos justificados por Él. O sea, somos inocentes ante el Padre porque Él nos ha hecho inocentes. Y nosotros tenemos que cuidar ese regalo de Dios, esa declaración sin merecerla. Tenemos que cuidarla y ser dignos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Mire, Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni aún uno. Sepulcro abierto en su garganta. Oiga, ¿qué sale de su boca? ¿Qué palabrotas salen de su boca? ¿Qué expresiones más desagradables habla? Sin Cristo Jesús, nuestra boca es un sepulcro abierto de solo malas expresiones, blasfemias. Con su lengua, dice, tratan engañosamente. Mire, hay mentiras, hay engaño, hay maldiciones. Hay gente que se ha atrevido a desafiar la grandeza y el poder de Dios. Y así como lo han dicho, así les ha sucedido a ellos mismos. Uno dijo que el Titanic ni Dios lo hundía. Oiga, el gran barco Titanic, uno de los dueños o constructores dijo, ni Dios lo hunde. Dijo, mire, ¿y dónde está el Titanic? Ahí está en el fondo del mar aún, oxidándose. No, no podemos menospreciar la grandeza y el poder divino. No podemos menospreciar al eterno y todopoderoso Dios del universo. Sepulcro abierto en su garganta, dice. Veneno de áspides está debajo de sus labios. Mire, sin Cristo Jesús no hay santidad, no hay temor a Dios, cuya boca está llena de maledicencias y de amargura. Mire, maledicencias, malas palabras, malas expresiones. Estamos leyendo Romanos 3, del 10 al 18. Mire, sus pies son ligeros a derramar sangre. Esos son los que están sin Dios, los que se han descarriado, los que se han apartado de Dios. Se apresuran a hacer maldad, a robar, a matar, a destruir a su prójimo, como los terroristas ahorita del Hamas, ¿verdad? En Israel. Corrieron a hacer matazones a gente civil, a gente inocente, a gente que procuraba el bien, hasta para su mismo pueblo. Se apresuraron a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Mire. Pues sí. Porque a todos los que han matado ahorita los terroristas en el infierno están ya. Pero muy tarde. Hay muchos que se han arrepentido y se han vuelto a Cristo. Porque hay perdón en la sangre de Jesús. Pero lejos de Dios, no conocieron camino de paz. Dice, claro que no hay paz en sus corazones. Solo hay odio, rencor, venganza, malos deseos, siendo instrumentos de Satanás. Y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, el que está apartado de Dios, aquí está la radiografía. Y por todo ello van a condenación,
si no se apartan y buscan a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Mire qué gran obra, qué gran beneficio el que el Señor Jesús hizo por nosotros. El judío más grande de toda la historia dijo, he aquí, ante ustedes mayor que el templo, he aquí delante de ustedes mayor que Salomón. Aleluya. Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. El gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra y todo lo que existe. Así es que el Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo era para nosotros. La humanidad corrupta, la humanidad caída, que lejos de Dios, en 1 de Pedro 2, 24 al 25, perdón, al Hebreos 3, 12, es lo que acabamos de leer. Esa es la radiografía del hombre, del pecador, no arrepentido ante los ojos de Dios. Así es que venga Jesús para que todos estos pecados sean borrados, su alma sea renovada, su conciencia sea limpia y presentarse delante de Dios sin nada que le atemorice, porque Jesucristo ya pagó por usted y por mí. Él tomó nuestra cruz, Él tomó nuestro lugar en el monte Calvario, en el monte Gólgota, porque ahí quien merecía morir de tal manera era usted y yo. Así es que gracias damos a Dios, la honra y la gloria sea para Él, por el privilegio que nos permite de leer su palabra, de tenerla en estima y sobre todo nuestra fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es revelado a través de la Biblia, a través de las Escrituras benditas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Que el Señor le bendiga y si Dios nos lo permite estaremos la próxima semana, próximo lunes, subiendo un nuevo estudio en el canal Escudriñando la Santa Biblia. Bendiciones, aleluya, amén.